Paulino, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en Roma con una iglesia imponente. Detrás mío, aquí es donde va a descansar por última vez el Papa Francisco, lugar elegido por el propio obispo de Roma, como se le conoce, quien, bueno, lamentablemente ha perdido la vida en las últimas jornadas y que ha completamente enlutado de la ciudad de Roma. Recién conversaba con una chica argentina que trabaja aquí hace un par de meses. Me dice que no puede creer con lo tranquila que está la ciudad. Un ritmo bastante cadente, bastante lento, como que si todo se haya quedado en pausa, Paulino. Y bueno, por supuesto eso es lo que tratamos de transmitir desde aquí. Ha sido una jornada larga con mucha afluencia de personas y sobre todo con muchas novedades. Paulino, sumar a lo que sumabas vos, para el 5 o el 6 de mayo comenzará el cónclave de los cardenales para elegir quién será el reemplazante del Papa Francisco. Hasta ese momento tendremos un interinato, por así decirlo, en el Vaticano, de 3 personas, una por supuesto con más autoridad que las otras 2, que va a tomar las decisiones administrativas para ver cómo sigue el Vaticano. Y nosotros estamos aquí porque teníamos la información de que iba a haber una misa muy importante. Finalmente nos confirman que quien ofició la misa fue Pietro Parolin, Paulino, el número 2 del Vaticano, el secretario de Estado, ¿sí? El cardenal italiano de 70 años, quien desde hace ya un tiempo suena como el principal candidato para ser reemplazante de Francisco. Por supuesto que no hay novedades al respecto, pero estuvo aquí, Parolin, estuvo oficiando una misa e incluso rezaron el rosario como lo hicieron en todas las basílicas y todas las iglesias, por supuesto, del Vaticano. Esta, una de las 4 basílicas que se encuentran aquí, la única jesuita, y en el lugar donde Ignacio de Loyola en 1538 ofició su primera Navidad. A partir de ahí se convirtió en un lugar clave para los jesuitas. Francisco lo era. Hasta aquí vino 115 veces durante su papado y conoció prácticamente todos los rincones de esta iglesia. Por eso es que decidió a través de su testamento que sea aquí donde descansen sus restos. Por 2 bajas van a ser 133 los cardenales que van a elegir al próximo Papa. Eso va a comenzar efectivamente el 5 de mayo. Por supuesto que en el mientras tanto van a ir conversando, van a ir hablando, va a haber cónclave de aquí y allá, en todos los lugares, en medio de todas maneras, el paraguas que implica el duelo por el deceso de Francisco. Da la sensación que hay algunos que tienen alguna luz de ventaja, pero como siempre se dice, todo aquel que entra papa sale cardenal, no hay vuelta. Entonces ahora hablan de 15, ya ni siquiera de 7. En un ratito vamos a contar detalles a propósito de todas las múltiples especulaciones que se han hecho y la particular mirada de algunos especialistas en el Vaticano que recomiendan algunos, observar muy detenidamente quiénes son aquellos que están menos enfrentados a Trump o a la lógica de Trump, a propósito de darle alguna vuelta de página a lo que ha sido un poco la conducta, la forma, la manera de llevar adelante la Iglesia por parte de Francisco. Veremos. Sí, Paulino, acerca de eso que vos comentabas, el 80% de los cardenales que van a participar de este cónclave han sido elegidos o señalados por el Papa Francisco para ser cardenales, ungidos cardenales. Por eso es que se entiende que quizás, y de hecho lo retrotraigo un poco hace 3 años atrás, cuando el Papa Francisco finalmente fue elegido Papa, los candidatos más fuertes, además de un Papa africano, eran los obispos de Norteamérica. Los 13 años de papado de Francisco completamente le han quitado importancia a la Iglesia norteamericana dentro de la curia. Ya no tiene el poder que tenía antes el cardenal más importante de Estados Unidos, que por supuesto estuvo en la votación y votó en contra de Bergoglio, en su momento Papa Francisco luego, y hoy en día la Iglesia norteamericana ha quedado algo desdibujada. Y este 80% de cardenales que forman parte del cónclave eran todos muy cercanos a Francisco, de ideas muy parecidas a la de Francisco. Por eso es que se habla de que Norteamérica ha perdido prácticamente toda chance de poder tener al sucesor de Francisco. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se habla de que es la hora de que vuelva un Papa romano después de tantas décadas sin tener uno. Parolin puede ser uno, que estuvo aquí hasta hace unos minutos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Todo está por verse, Paulino, y la verdad que nada está definido. Nacho, querido, enorme abrazo. En un ratito volvemos al encuentro con vos. Nos quedamos allí con esa imagen, esa postal en la noche de la Plaza San Pedro, ahí en Roma. Yo quiero simplemente mostrar algunas cosas, ¿no?, que han quedado inmortalizadas. Solo en un instante, por caso, la imagen del Papa en medio de lo que fue la pandemia. Las cosas que además el Papa dijo, hizo, sostuvo, lo que ha ocurrido en todo el mundo, no solo con el obelisco aquí en la ciudad de Buenos Aires, en los actos de homenaje que se le han hecho a Francisco a lo largo y ancho del planeta, inclusive una de las iglesias más combativas y en principio de Francisco, que es la iglesia de Washington, D.C. Este era el obelisco anoche, por ejemplo, iluminado e ilustrando el famoso Recen por mí de
Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, naturalmente como emblema que recorrió por otra parte el mundo. El presidente, esta es la imagen del Papa en pandemia. Miren, esto fue la semana en donde en la Argentina se decretó efectivamente el cierre total, la semana del 20 de marzo. Francisco allí rezaba porque la pandemia cese, porque pronto quede atrás. Paulita, ¿con quién viaja efectivamente el presidente el jueves? Bueno, Paulino, como decíamos, hoy va a ser la primera avanzada del secretario de culto, Nahuel Sotelo. ¿Te acordás que lo contábamos ayer? Y efectivamente él así lo confirmó. Después, el presidente Javier Milei, por lo que se sabe hasta el momento, va a ir con el jefe de gabinete, con Guillermo Francos, con Patricia Bullrich, con Sandra Petovelo, claramente con Karina Milei y con el canciller Gerardo Wertheim. Hay allí toda una discusión al respecto de qué va a pasar con los diputados. Sabemos que hay una comisión de amistad con el Vaticano de la Cámara de Diputados que preside Cristian Ritondo. Había alguna intención de algunos representantes de poder viajar hasta el Vaticano para la despedida del Papa Francisco, pero por un lado está muy difícil conseguir pasajes en medio de este contexto. Correcto. Y por el otro lado, se barajó en estas horas la posibilidad de que se incorporen a la comitiva oficial y que viajen junto al presidente Javier Milei hasta Roma. Para ahorrar gastos, y aparte Dani Atavila, creo que entre otras, le ha pedido a Martín Menem que no haya comitiva de diputados, justamente a propósito de esto que marca. Exacto. Bueno, esa fue una de las polémicas, además de la tarde, que fue un reclamo que le hizo Tabela, diciendo, bueno, estaban pregonando la austeridad, hubo muchas críticas incluso al Papa Francisco de parte de algunos sectores, entonces que no haya representación de diputados de algunas fuerzas en Roma. Así que eso está por definirse, qué es lo que va a pasar. Yo hoy estuve preguntando por todos lados, senadores, diputados, intendentes, pregunté por todos lados a ver quiénes van a ir y la verdad que nadie me termina de confirmar quiénes son los que finalmente viajan, más allá de lo de la Casa Rosada, que sí lo tenemos confirmado, más allá de que te puedo decir que tengo confirmado que Kicillof no va a ser de la partida, que Mauricio Macri no va a ser de la partida y que Cristina Kirchner tampoco va a ser de la partida. Bueno, muy bien. En un ratito vamos a mostrar cómo, y con Cancelaria contarles cómo algunos pergeñan el desembarco a la arena política otra vez electoral de Cristina Fernández de Kirchner en la tercera sección electoral, qué intendentes en particular están pidiendo esa candidatura, y en un ratito nos vamos a meter de lleno en la elección porteña, que ya tiene día de debate. Será el martes 29, esto es el martes próximo. Es un debate que por ley van a tener los primeros candidatos a legisladores porteños de la Ciudad de Buenos Aires, los 17 de los 17 frentes electorales, a las 8 de la noche en el canal de la ciudad. Efectivamente, martes próximo. Debate que por ley se estableció en el ámbito de la legislatura porteña. Qué difícil que va a ser, ¿no? Sí, qué estudio grande. No sé cómo van a hacer. Va a ser todo muy complicado. Va a ser muy complicado. Los cruces supongo que van a ser muy acotados. Sí, o no va a haber, no sé. No 17... Que se tiren con miguitas, porque discutir van a perder mucho tiempo. Paloma García Ovejero es jefa de prensa internacional de una ONG muy conocida, pero además fue portavoz del Papa Francisco y subdirectora de la oficina de prensa del Vaticano, la primera mujer en ocupar curiosamente ese cargo. Y está en línea para hablar con nosotros. Paloma, gracias por esta delicadeza. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Un gusto. Un placer y muchas gracias por invitarme en territorio de la más grande que hubo y habrá, Elisabetta Piqué. Así que compartir por unos ratitos este espacio y estos espectadores es para mí un honor y un motivo más para dar gracias al Papa Francisco por todo lo que me ha regalado, nos ha regalado. ¿Quién fue para la Iglesia el Papa en tu observación, Paloma? En mi observación, el Papa Francisco marca un antes y un después en mi vida. En tantos aspectos, como periodista, como persona, como católica. Pero es el hombre que ha abierto las puertas de la alegría. Iglesia de puertas abiertas. Salgan a las calles, aunque se ensucien los zapatos. Y ese mensaje, Dios te quiere, a ti como eres. No tienes que cambiar. Y desde el principio ha repetido la misericordia. No se cansa nunca de perdonar, Dios. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.
Sobre esos ejes, él ha reivindicado el Evangelio de la alegría, con los pobres como favoritos. Y los pobres no son solamente los sin techo o los que no tienen dinero. Se puede ser muy rico y muy pobre de afectos. Se puede ser un abandonado social teniendo zapatos buenos y casa. Y se puede ser también periferia, que era su parte favorita del planeta. Donde no va nadie, allí va él, como Jesús. El Papa Francisco ya no era Jorge Mario Bergoglio, y vosotros lo sabéis mejor que yo, que le habéis conocido en la etapa bonaerense. En marzo de 2013, Jorge, padre Jorge, renunció a sí mismo y de alguna forma se despojó de sus apetencias, de sus gustos, de sus ideas o favoritismos, y decidió convertirse en el pontífice universal. Ya sabéis que católico significa universal. Y ha sido el Papa de todos y para todos, los de dentro y los de fuera, porque su mensaje es el mensaje del amor y de la alegría. De nuevo, Dios te quiere, no tienes que cambiar. Si quieres este abrazo, ven, es gratis. Y eso es para los de dentro y para los de fuera. Y también para los que, pensando que estaban dentro, se habían olvidado de ser felices. Paloma, ¿qué tal? Paula Rossi te saluda acá, es un placer escucharte. Vos fuiste, según lo que tengo entendido, la primera viceportavoz mujer, ¿no? Dentro del Vaticano, y hablamos mucho de las transformaciones que ha hecho Francisco en los distintos aspectos, en distintas cuestiones. Quería preguntarte al respecto de eso también. Bueno, es que si lo piensas, la primera mujer fue María Magdalena. Exacto. Que precisamente un lunes de Pascua sale corriendo a anunciar la buena noticia. Es la mujer que descubre el sepulcro vacío. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Y esa buena noticia es la que hoy seguimos proclamando los que nos sentimos miembros de la Iglesia Católica. Y que el Papa Francisco haya subido al cielo con Cristo el día en el que María Magdalena corre a despertar a Pedro, a Juan, está resucitado, a mí me parece que es el culmen de su pontificado, porque las mujeres siempre han estado ahí, siempre hemos estado ahí. Paloma. Bueno, si quieres, estábamos en otro modo, pero estábamos, y la jefa de la Iglesia sigue siendo la Virgen María. Así que creo que lo que ha hecho, si se le puede dar una categoría, es normalizar. Hubo un artículo aquí que escribió Marcelo Larraqui sobre la habitación de Bergoglio, reconfigurando aquella habitación de 3x4, un 16 de diciembre de 1991, cuando Francisco cumplía 55 años, en 1991. Una habitación que tenía una cama, quiero mostrarla, un ropero, una silla, un escritorio y una máquina de escribir Olivetti, en la cual escribía él habitualmente, que había conseguido, a propósito, en liquidación en un viaje a Alemania. Este era el lugar. Los pliegues de chapa de la ventana sobre la pared empedrada de la calle Caseros siempre estaban cerrados. Esta es la habitación en la que Francisco, otrora Bergoglio, cumplió los 55 años, 1991. Se habló mucho sobre eso, porque efectivamente se habló de un hombre simple, además de un hombre íntegro, se habló de un humilde, de que predicaba con el ejemplo, la única forma de predicar, la única forma de efectivamente hacer lo que uno pide y que te lo cumplan. ¿Ese fue Francisco? ¿El simple? Se parece mucho a la habitación de Santa Marta, ¿eh? No creáis que... Que era muy distinta. Vamos, son 20 años, ¿no? No 30. Más. 34 sí, estaba años. calculando cuando él llegó en 2013 a la habitación de Santa Marta. Pero bueno,
no es tan distinto. No había cambiado nada en eso. Es cierto que esa habitación tenía dos piezas, la de la cama y la del antesala o pequeño despacho donde él recibía. Pero en la austeridad y en el renunciar a las cosas superfluas había cambiado poco. Sí que te puedo contar que seguramente había una cosa en común, y es ese San José dormido. Esa figura de San José, mira, no estaba previsto, pero es que la tengo aquí. ¿La vas a mostrar? Exactamente igual, no la suya, obviamente. No, claro. Él le dejaba a San José los problemas que no sabía resolver, lo que le pesaba, se lo ponía aquí debajo y le dejaba durmiendo. Y este San José dormido creo que representa perfectamente el gran hombre de fe que ha sido el Papa Francisco, consciente de sus limitaciones, de su humanidad y de que la Iglesia la lleva a Dios. Aquí debajo, no, este es el mío, ¿eh? Un regalo de una muy querida amiga común. Pero debajo del San José, de la habitación del Papa Francisco en Santa Marta, y sospecho que también en Argentina, se han resuelto grandes conflictos, grandes problemas, o simplemente cosas que no tenían solución. Ese era el Papa Francisco, el hombre que daba hasta la última gota de sangre, que ha muerto con las botas puestas, que no ha escatimado esfuerzos ni oxígeno hasta el último día, y a la vez sabía que el trabajo era de Dios, que la Iglesia la lleva a Dios y que él era el vicario de Cristo en la tierra. Nada más, y nada pero menos. nada menos. Mejor cierre imposible, Paloma. Queríamos tener este ratito con vos. Preguntarte por un pronóstico sobre el próximo Papa es más o menos como pedirte que va a salir en la lotería el 24 de diciembre en el gordo navideño de la Lotería de España, digamos. Pero te quiero mostrar algunas placas. Sí, pero pará, te puedo poner unas placas que hemos preparado sobre los eventuales sucesores, por lo menos que se dicen aquí en la Argentina. Si hay alguno que reconozca que tendría eventualmente alguna luz de ventaja sobre el resto. Claro, si el Papa decía algo al respecto. Exactamente. Primero es Info, cardenales que eligen un nuevo Papa, formado por 252, entre 135 y 138 son menores de 80 años, por lo tanto van a elegir el Papa los que 133, votar. Correcto. Estos son los que eligen los cardenales, que son los electores, por regiones. América del Sur tiene 17, América del Norte 16, Europa 53. Muy importante Europa en el peso específico de la elección del próximo Papa. África 18. Hacia 23, Oceanía 4, América Central 4. Bueno, estos son los cardenales electores. ¿Quién los eligió? Efectivamente, el Papa eligió 4 de cada 5. Algunos todavía quedan de Juan Pablo II. Estos son los países con más cardenales electores. Italia 17, Estados Unidos 10, Brasil 7. Francia y España 5. Estamos haciendo una recopilación rápida, veloz, de lo que ustedes van a, hasta el hartazgo, ver, observar, escuchar de aquí hasta el 5 de mayo, momento en el cual los cardenales van a tomar la decisión de ungir al nuevo Papa. Aparece Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, nombrado por Francisco como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, progresista, un enfoque basado en la misericordia, la inclusión y la justicia social, bastante más parecido a Francisco de lo que algunos quisieran. Está Matteo Zuppi, de 69 años, el arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, conocido por su mediación en conflictos, abogado por la inclusión de la comunidad LGTB en la Iglesia, ni más ni menos, otro reformista. Pedro Parolin, de 70 años, secretario de Estado del Vaticano desde el 2013, hace ya 12 años, figura moderada dentro de la Iglesia. Y efectivamente también aparece en escena un arzobispo negro, que no sé si lo tenemos, que es algunos de los que muchos sostienen podría ser el próximo Papa de la Iglesia. También está William Hague, de 71 años,
arzobispo de Utrecht. Vos te referís a Robert Sara. Robert Sara, efectivamente, que llegó ayer. Por Sí, otra se parte, viralizó esa imagen. Está la mucho. imagen. Sí. Correcto. Lo viralizaron mucho los libertarios acá Sí, en la Argentina. Por Es su, ese que por está su allí tinte conservador. por el tinte conservador y porque imaginan un papa no comunista. Al papa le decían comunista, digamos. ¿Qué Guinea es? Es de Papúa Nueva Guinea, ¿no? Entiendo, efectivamente. Bueno, a todo esto, ¿hay alguien que tenga una luz de ventaja? ¿Tenés algún pálpito por alguno en particular de los que hemos mostrado? O como dice el dicho, Mira. aquel que entra papable termina siendo indudablemente cardenal. Y yo solo te digo que sería más fácil acertar el gordo de la lotería de Navidad Bien. de las próximas décadas. Cualquiera de los 135 puede ser el próximo papa. Y cuando digo cualquiera, quiero decir cualquiera. Ni siquiera Juan Pablo II estaba en las quinielas. Imagínate si pueden darnos sorpresas. Te lo creas o no, se lo crean nuestros oyentes o no, Paulino, nuestros telespectadores, los cardenales le preguntan al Espíritu Santo. Y eso significa que cualquier idea preconcebida o combinación o nacionalidad o estrategia se va al garete en cuanto se echa la llave de la Capilla Sixtina. Solamente Elisabetta Piqué y Gerard O'Connell acertaron que iba a ser Jorge Mario Bergoglio en el último cónclave. Pero no fue lotería. Fueron muchas horas de trabajo, muchas conversaciones y muchos años de expertise, de contactos y de saber ver y de saber interpretar. Así que de las quinielas, ni caso. De los expertos, quizás una orientación, pero aún falta lo más importante, que son las reuniones de los cardenales en estos días para decidir, consensuar el retrato robot del Papa que la Iglesia necesita en mayo de 2025. De ahí vino la gran candidatura de Jorge Mario Bergoglio, cuando, diciendo lo que él creía que necesitaría hacer el próximo Papa, se autoconvirtió en el máximo candidato y no era su intención. Y lo sabéis mejor que yo, lo último que imaginaba era ya no volver a su amado país. Paloma, gracias. Ha sido un enorme placer el que nos hemos dado aquí en la tarde de Buenos Aires y nos has permitido, bueno, este fantástico intercambio, esta conversación. En nombre de Elisabetta, la gratitud desde esta casa para con vos por tantos años. Hasta la próxima. Elisabetta Piqué es uno de los grandes regalos que también me ha hecho el Papa Francisco. Es un honor. Hasta la próxima. Ahí estaba Paloma, la primer mujer en ser portavoz de un papa en el mundo, elegida, ungida por Francisco.